Buenos días, venimos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud para aplicarle una pequeña entrevista. ¿Nos puede decir su nombre? Sí, me llamo Verónica Margarita Domínguez Mora. Muy bien, doctora Verónica, ¿sí le puedo decir así? Sí, ¿Nos podría hablar un poco de su trayectoria académica? sí, yo estudié la licenciatura en psicología en la Universidad de ITESO. Estudié la maestría en la UDG de neuropsicología y una especialidad en neuropsicología infantil. Me gusta actualizarme y estoy por actualizarme también en lo que es terapia cognitiva conductual, como para complementar mis estudios de neuropsicología infantil. Sí, justo porque habíamos escuchado de que usted tenía esta trayectoria sobre neuropsicología infantil, es que le queríamos preguntar específicamente sobre cómo afrontan las familias un trastorno del neurodesarrollo en la infancia. Primeramente, yo como padre, ¿cómo puedo identificar que mi hijo padece de un trastorno de neurodesarrollo? El desarrollo en los niños siempre va a tener un rango para cada uno de los hitos del desarrollo, cada una de las actividades o habilidades que debe de realizar un niño, siempre hay un rango de normalidad. Un niño puede gatear, debe de gatear, y es normal desde los 5 o 6 meses hasta los 9 meses, por ejemplo. Eso quiere decir que en este rango es normal. Si mi hijo se sale de ese rango de normalidad, entonces empieza a aparecer un foquito de alarma. Esos foquitos de alarma, cuando se conjugan o cuando se unen en ciertas áreas y en ciertas habilidades, entonces ya podemos empezar a sospechar por un trastorno de neurodesarrollo, dependiendo de en qué área o en qué habilidad estemos hablando. Entonces, como papá, ¿cómo te puedes dar cuenta? Cuando estos foquitos de alarma, cuando te das o cuando percibes que tu hijo salió del rango de normalidad de una habilidad que ya tendría que tener por edad realizada. Por ejemplo, lenguaje, por ejemplo, la lectoescritura, algunas actividades y acciones o conductas como la atención, la concentración, memoria, etcétera, ¿no? Todas estas habilidades cognitivas superiores, cuando no se están cumpliendo en un rango de edad correspondiente, son los foquitos de alarma. Y uno como padre de familia ya recibió el diagnóstico de que su hijo padece un trastorno del neurodesarrollo. ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, para mí lo más importante es que los papás asuman una conciencia de que algo está pasando con su niño y que puedan entender qué es lo que está pasando. Es un proceso de duelo y yo lo he vivido a lo largo de mi experiencia como un duelo para los papás, porque generalmente lo perciben como algo que perdieron, ¿no? Están o tienen, yo creo que todos los papás tenemos la expectativa de que vamos a tener un hijo sano, obviamente físicamente, pero cuando hablamos de algo mentalmente los papás se asustan mucho. Y entonces ese es el proceso de duelo que tienen, de yo no me esperaba, yo no sabía, yo no quería que mi hijo tuviera un trastorno de lenguaje, un trastorno por déficit de atención, un trastorno de aprendizaje, y entonces empiezan primero por una parte de negación, como todo duelo, ¿no? También hay un proceso de culpa, pues de dónde vino, quién fue la genética, fue de parte de papá, de parte de mamá, qué hice como papá, como mamá para que pasara. Y hay que darles como papás la oportunidad de que pasen ese proceso de duelo, hay que darles también ese acompañamiento. Si como profesionistas no le damos a los papás este acompañamiento, va a ser muy complicado que puedan tener adherencia a lo que son las terapias, porque necesitan comprender también qué es lo que está pasando, que viven esta parte, para que entonces tengan toda la disposición de ayudar a sus hijos y de ir acompañando. Y finalmente, después de haber tenido esta aceptación y haber pasado por este proceso de duelo, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las adaptaciones que debe hacer un padre de familia en su vida cotidiana teniendo un hijo con neurodesarrollo? Con un trastorno del neurodesarrollo. Primero va a que conocer muy bien cuál es el trastorno del desarrollo, en qué rango está el niño. Por ejemplo, hay un espectro
tanto en el trastorno por déficit de atención como en el trastorno del espectro autista, que entonces, dependiendo de cuál es la línea en el que se está marcando, va a depender de las adecuaciones que se tienen que hacer, ¿no? No es lo mismo un niño que tiene un autismo grado 4, grado 5, a uno que tiene el grado 1, porque entonces sí las adecuaciones varían muchísimo, ¿no? Hasta buscar una escuela especial, hasta hacer las adecuaciones necesarias para acudir a una escuela regular. Entonces, lo primero que yo recomendaría es que conozcan muy bien, que se empapen muy bien de cuál es exactamente el diagnóstico que tiene su hijo, cuál es el grado, y de ahí ya pueden entonces entender cuáles son las adecuaciones que tienen que hacer en casa, cuáles son las situaciones y las modificaciones que tienen que hacerse, ¿no? Trastorno por déficit de atención, a mí me parece que es uno de los trastornos que más situaciones o más adecuaciones tienen que hacer en casa, porque los niños, para que funcionen, necesitan tener hábitos, rutinas y estructuras súper bien establecidas, muy bien establecidas para que puedan funcionar. Y a veces la familia no es de ese tipo, no es de ese estilo. Y entonces viene a romper también un niño con déficit de atención como con esta dinámica, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias por su tiempo y pues esperamos que se vuelva a repetir. Muchas gracias a ustedes. Adiós.